presencia. Oh, a ti te adoramos, traemos nuestro cántico de amor. Oh, te adoramos, eres santo, santo, Él es santo, aleluya. Adoremos al Padre, al Dios poderoso. A ti rendimos nuestro canto. Oh sí, Señor, mi alma no se cansa de adorarte. Queremos llenar tu trono de adoración. Solo para ti, Jesús. Aleluya. Oh, sí, Padre. Te adoramos, Señor. Oh, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero orar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Adórale. Oh, cuán hermoso eres tú, oh Santo Jesús. Recibe nuestra adoración. Oh Santo, cuán hermoso eres tú. Te proclamamos, aleluya. Oh, llenamos tu trono, Señor, con nuestros cantos de adoración. Aleluya. Oh, poderoso Dios, te proclamamos. Digámosle, lo quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Díselo con todo tu corazón a Él. Quiero llenar. Así es, Señor. Trono de alabanza. Elevamos a ti nuestras alabanzas, Quiero llenar nuestro cántico, trono de adoración. un cántico que sale de nuestro espíritu, Señor, hacia ti. Aleluya, así es. Díselo una vez más al Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte,
Señor, y proclamarte, Señor. Así es, Señor, te proclamamos Rey y Señor sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Dios mío, porque solo tú eres digno de toda gloria, digno de toda honra, digno de toda alabanza, Señor. Adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre. Santo, santo. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Dios mío. Gracias. Gracias, amado Dios. Te damos gracias en esta tarde, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Dale palmas al Señor, amado hermano, porque Él es digno de recibir gloria y alabanza. Amén. Aleluya. ¿Tiene gozo en su corazón? Amén. Es motivo de gozo estar en la casa del Señor adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermanos músicos, por disponerse a ministrar la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Es un privilegio estar aquí una vez más, hermano. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Tecate predicando la palabra del Señor allá, y algo que ya he notado, ¿verdad? Ya por algún tiempo, es que cada vez que salimos de Las Vegas estamos ansiosos de regresar y extrañamos, hermanos, estar aquí. Fíjese que nunca había cruzado por mi mente ser pastor en la ciudad de Las Vegas, pero el Señor, ¿verdad?, tiene sus propósitos. Capítulo 4, vaya conmigo al capítulo 4 de Josué y vamos a ver algo que está allí, que el Señor ponía en mi corazón para platicar, ¿verdad? Ver algunas cosas que hay aquí, o quizás nomás una de las cosas que hay aquí en el capítulo 4, y ver lo que son las piedras. Le hemos titulado al tema Las piedras del Jordán, y ya es, ¿verdad?, el sexto tema. Y estamos en el capítulo 4 y vamos a leer del verso 6 al verso 9 y así entrar al tema. Amén. Dice el verso 6: sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán,
como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel. Y las llevaron consigo y al alojamiento y allí las depositaron. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos tu auxilio, Señor, tu buena palabra, tu unción, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, Dios amado, para que podamos enseñar y aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos tu gracia, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, Dios amado, que en este día, Señor, esta palabra caiga en buena tierra, Dios mío, y que llevemos mucho fruto a tu palabra, Dios amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado, Señor, en la tierra, por lo que tú estás haciendo, Dios mío, en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Como le digo, ¿verdad? Quería ver esto de lo que son las piedras, que 12 piedras que sacan del Jordán y 12 piedras que levanta Josué dentro del Jordán. Y la vez pasada, ¿verdad? Que hablábamos de esta porción de la palabra, hablábamos de cruzar el Jordán y lo que significaba cruzar el Jordán para nosotros, que era ir hacia la humillación y poder, ¿verdad?, salir hacia un nuevo caminar, hacia una nueva vida, la vida en abundancia, la vida que es del Espíritu, la vida que se debe de caminar, ¿verdad?, guiada por el Espíritu Santo, aunque no siempre, ¿verdad?, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, no siempre, bueno fuera, ¿verdad?, que siempre permaneciéramos llenos del Espíritu Santo, pero sucede, ¿verdad?, que no siempre podemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos la vida diaria, tenemos nuestra vida diaria, tenemos la vida en la familia, tenemos la vida, ¿verdad?, donde tenemos que bajar un poco de lo que es el cielo y caminar con los pies sobre la tierra. Y así, ¿verdad?, desarrollar la vida en lo que es el trabajo, en lo que es, ¿verdad?, el desarrollo en la familia. Pero bueno fuera, ¿verdad?, que pudiéramos estar siempre llenos del Espíritu Santo y siempre guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero el cruzar el Jordán nos habla acerca de eso. Pero ahora el pueblo de Israel ya cruzó el Jordán y la orden es que se levante un memorial o se levante una señal de 12 piedras para que el pueblo de Israel pudiera preguntar acerca de este memorial o de esta señal que se iba a levantar en Gilgal, y era para causar interés en los que habrían de venir más adelante. Y era una señal, ¿verdad?, para aquellos que habrían de estar. Era algo que iba a dar testimonio de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Y así, amados hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a hacer señales, ¿verdad? Somos llamados a hacer un testimonio de lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. Pero quiero solamente, ¿verdad?, decirle algo que tengo aquí en la introducción. El número 12 nos habla acerca del gobierno, ¿verdad? Sabemos que hay números que hablan de ciertas cosas, pero el número 12 habla del gobierno, y lo primero que nos enseña, ¿verdad?, es que el gobierno de Dios debe de estar primero en nuestro interior. Por eso es que levanta Josué, ¿verdad?, esa señal dentro del Jordán, porque nos habla acerca de tener el gobierno de Dios no solo exteriormente, sino que caminar con el gobierno de Dios interiormente. Que el Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté hablando, nos esté cambiando interiormente, porque qué feo sería, ¿verdad?, solo cambiar por el exterior y seguir siendo el mismo dentro, seguir teniendo los mismos clavos dentro, ¿verdad?, seguir teniendo los mismos problemas dentro de uno,
pero ya no los exterioriza uno, porque ya sabe cómo actuar en medio de la gente. Pero lo bueno es cuando Dios nos empieza a cambiar, ¿verdad? Cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, cuando Dios empieza a gobernar nuestro corazón. En la oración, ¿verdad? El Señor Jesús les hablaba en enseñanzas anteriores, les hablaba que el Señor Jesús, ¿verdad? En la oración dice: santificado sea tu nombre y venga tu reino y se haga tu voluntad. Pero todos anhelamos que venga el reino de Dios, que venga el dominio del reino de Dios, porque eso es lo que habla, ¿verdad? La versión King James, que habla del dominio del reino de Dios en nuestras vidas. Pero para que eso venga, nosotros debemos de entender, ¿verdad? Lo que dice primero: santificado sea tu nombre. Primero ir hacia la santificación, ir hacia apartarnos para Dios, y en ir apartándonos para Dios nosotros, va a venir el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Va a venir el dominio del reino de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando el dominio del reino de Dios empieza a obrar en nuestras vidas, cuando el Señor, su dominio empieza a obrar en nuestros corazones, hermano, ahí es donde empezamos a ver, ¿verdad?, las maravillas de Dios. Empezamos a ver cómo Dios empieza a obrar, cómo Dios empieza a cambiar ciertas actitudes de nosotros, y empezamos a ver también, ¿verdad?, los milagros de Dios, las cosas que Dios obra. Por eso es que el Señor Jesús, cuando está aquel paralítico, discúlpeme porque me agito un poco, cuando está aquel paralítico que lo hicieron bajar del techo, ¿qué es lo primero que el Señor Jesús le dice a aquel paralítico? Tus pecados te son perdonados. Pero todos esperaban que le dijera: levántate y anda. Pero lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Porque allí estaba el problema. Y allí estaba lo que nadie podía obrar. Allí ese hombre se podía levantar de esa camilla y caminar, pero seguir con los mismos pecados en su corazón. Por eso el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y luego, ¿verdad?, por todo lo que pensaban los que estaban a su alrededor, dice: ¿qué es más? Decirle a que tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, levántate y anda. Pero cuando vemos, amados hermanos, lo primero que Dios quiere trabajar, ya lo sabemos, ¿verdad?, es nuestro interior. Es tu interior. El Señor lo que quiere trabajar primero es tu carácter, son las cosas que hay dentro de nosotros. Y por eso, ¿verdad?, es que antes de levantar la señal en Gilgal, antes de levantar aquel memorial fuera de lo que era el Jordán, primero lo levanta Josué dentro del Jordán. Y verdad, sabemos, ¿verdad?, el trabajo que hace el agua con las piedras dentro, ¿verdad?, con piedras que están dentro de un río, no es lo mismo que piedras que están fuera del río. Pero mire, Gilgal es el lugar donde levantan esa señal. Y Gilgal, uno de sus significados quiere decir, ¿verdad?, libertad. Otra de sus significados quiere decir un círculo. Y cuando el Señor, el primer lugar que llega a descansar o a reposar Israel ya dentro de lo que es la tierra de Canaán, es en Gilgal. Es el primer lugar que ellos llegan a reposar. Y Gilgal tiene un gran significado, ¿verdad?, que para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba dando vueltas en el desierto hasta que murieron todos aquellos, ¿verdad?, que salieron de Egipto, pero estaban dando vueltas. Y cuando nosotros vemos, hermanos, qué significa esto, el descansar, ¿verdad?, allí en Gilgal, es que el Señor te quiere hacer libre de dar vueltas, libre de estar en lo mismo, en el mismo círculo, en lo mismo, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad?, en algún momento de su vida batallan con lo mismo, y batallan con lo mismo, y están en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y usted los ve y pareciera que solo allí se permanecen. Pero cuando tú entras a lo que es
la tierra de Canaán, es para librarte de estar en esas vueltas. Es para hacerte libre de eso. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy en día, verdad, no batallan con cosas? Muchachos que están aquí, jovencitas que están aquí, ¿cuántos de ustedes no batallan con cosas que solo le están dando vuelta año tras año y año tras año? Le están dando vuelta a lo mismo. Y batallan algunos con la depresión, otros batallan, ¿verdad? Que tienen bajo autoestima, otros batallan, ¿verdad? Con varias cosas, batallan nuestra juventud, cosas que nosotros también batallamos en nuestra juventud. Pero ellos están, ¿verdad? Quizás dando vueltas. Pero mira, amado joven, lo que el Señor quiere para ti es hacerte libre de eso. Es que tú seas libre. Por eso es que el Señor deja la señal en Gilgal, para que los jóvenes, los hijos después vinieran y dijeran, ¿qué es eso que está allí? Y le pudieran decir a aquellos jóvenes de generaciones más adelante, le dijeran, es que eso significa que el Señor abrió el Jordán y nos hizo entrar en la tierra de Canaán de una manera milagrosa. Y amados hermanos, nosotros como padres debemos de ser una señal para nuestros hijos. Nosotros debemos de ser una señal que cuando ellos de repente estén batallando con algo, que puedan decir, mi papá, mi mamá, me acuerdo que mi mamá ahora cuando está batallando con un problema. Me acuerdo que mi mamá va a la iglesia para buscar al Señor y le voy a acercar a ella y preguntarle. Que debemos de ser una señal de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Debemos de que nuestra vida cause interés en ellos, de lo que es el evangelio, de lo que es servirle al Señor. Amados hermanos, mire, tanto tiempo que tus hijos te han estado viendo servirle al Señor, no es en vano. No es en vano que tus hijos te están viendo servirle al Señor. De algo les va a servir a ellos, para una señal. Mira, aquí está Michael sirviendo, pero nuestro hermano Miguelito y nuestra hermana Vanessa han servido muchos años. Igual, ¿verdad? Ahí está Marvin, ahí está Pablo, pero nuestros hermanos Lemos han servido mucho tiempo. Los hijos de nuestro hermano Julio, así, ¿verdad? Así podemos ver, hermanos, los hijos de nuestro hermano Cerón, de nuestro hermano Frías, de nuestra hermana Dulce. ¿Por qué? Porque han visto algo que da testimonio. Algo que da un testimonio. Pero mire, amado hermano, las piedras que iban a levantar en Gilgal no eran piedras que estaban en Gilgal, eran piedras del Jordán. ¿Y por qué piedras del Jordán, hermano? Porque hay una diferencia entre las piedras que están en el río que las piedras que están afuera. Porque cuando usted va a un río, hermano, y usted encuentra una roca, una piedra grande que ha estado allí por tiempo, esa piedra ya está limpia, ya está lisa, ya, ¿verdad? Hasta uno, ¿verdad? No sé si le ha tocado ir a un río y anda uno sobre las piedras y de repente se resbala uno, porque está lisa la piedra. Pero, amados hermanos, así debemos de ver que las piedras que levantaron en Gilgal eran piedras que sacaron del Jordán. Porque las piedras del río, cuando hay piedras en el río, se van formando de acuerdo a la corriente que lleva aquel río. Pero no solo se forman por el agua, se forman con piedras pequeñas que lleva el agua y las empiezan a golpear a las piedras grandes. Y de repente las esquinas que tenía aquella piedra empiezan a ser golpeadas y empiezan a quitarse esas asperezas sobre aquella piedra. Y cuando ya el pueblo de Israel levantó aquellas piedras, eran piedras, hermanos, que ya habían sido trabajadas dentro del río del Jordán. Ya estaban trabajadas. Y así tú y yo, que el Señor quiere que seamos una señal para los demás, pero de piedras que ya han sido trabajadas dentro del río, de piedras que ya han sido formadas, que ya han sido forjadas, que ya los golpes, ¿verdad?, que ha recibido, lo ha ido formando. Ya las asperezas ya no están, ¿verdad? Ya cuando a alguien le
le empieza, ¿verdad?, a hablar mal de uno, ya uno, el Señor bendícelo, Padre. Bendícelo, Señor. Mira, alguien lo empieza a maldecir a uno y ¿qué hace uno, verdad? Vamos a orar por él. Amén. Alguien dijo, vamos a imponer puños. No es puño de manos, es imponer manos. Pero mire, amado hermano, el Señor quiere que seamos piedras trabajadas en el agua. Piedras que han sido trabajadas en el Jordán. Piedras que sean ya una señal para nuestros hijos. Que el día de mañana nuestros hijos digan, ¿qué es eso? ¿Por qué danzas tanto? Y que tú le puedas decir, mira, hijo, yo danzo porque antes yo era un amargado. Porque antes yo no tenía para qué vivir. O antes, mira, yo danzo porque le hice una promesa al Señor que yo iba a danzar en su casa si Él me sanaba. Y Él me sanó. Que tú seas un testimonio para tus hijos. Porque ahí dice, ¿verdad?, que esto será una señal para vuestros hijos. Pero mire lo que dice el verso 21 y el verso 22. Gracias, hermano Quino. Verso 21 y verso 22. La Biblia de las Américas dice: y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca. Pero mire lo que dice la versión Nácar Colunga. Dice, y dijo a los hijos de Israel, cuando un día os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Instruid a vuestros hijos diciendo, Israel pasó el Jordán a pie en juto. Pero mire lo que me gusta de ahí, que dice, instruid a vuestros hijos. Porque, amado hermano, el Señor está obrando en tu vida y ha obrado en tu vida para que tú puedas instruir a la siguiente generación, para que yo pueda instruir a mis hijos, que yo los pueda instruir en el camino del Señor, hermano. Y yo sé que llega un momento en sus vidas donde parece que ni le entra por un lado ni le entra por otro, pero nuestro trabajo es instruir en lo que el Señor nos ha llamado a instruirlos. Nuestro trabajo es darle la enseñanza, instruirles. Mira, hijo, nosotros somos hijos de Dios. Tú no eres como los demás. Tú no eres como tus amigos allá en la escuela. Tú eres diferente. Dios te hizo diferente a ti. Dios te llamó para algo diferente. Como le digo, aunque parezca que no les entra, pero algo está haciendo el Señor en sus corazones. Téngalo por seguro, hermano. Téngalo por seguro que algo el Señor está haciendo en sus corazones. Y tarde que temprano esa palabra va a cobrar vida dentro de ellos. Pero mire, dice instruir. Y sabemos, ¿verdad? Creo que es Malaquías que habla, si no estoy equivocado, que habla acerca de Elías. Malaquías o Zacarías, no estoy seguro. Pero dice que el espíritu de Zacarías vendría Elías y restaurará, ¿verdad?, el corazón del padre al corazón del hijo y el corazón del hijo al corazón del padre. Pero algo que me gustó de eso es que lo que habla allí, una de las cosas que está hablando es que está hablando de la enseñanza de los padres, la iba a restaurar sobre los hijos, que iba a traer la enseñanza de los padres, ¿verdad?, hablando de la enseñanza de la ley en aquel tiempo, hablando de la palabra de Dios, que iba a restaurar esa enseñanza sobre la siguiente generación. Eso es una de las cosas que habla allí. Y eso es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Esta señal que dice, instruid a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó este Jordán. Y amados hermanos, cuando vemos allí, mire, acompáñeme a Hechos capítulo 1, verso 8.
Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero lo que quiero agarrar de allí, hermano, es que Dios nos está llamando a nosotros a ser testigos para nuestros hijos. Que nosotros seamos un testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Como dijo el Señor Jesús: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Amados hermanos, es necesario que nosotros, como le digo, quizás no podemos estar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo, pero sí debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice otra porción de la palabra y en Hechos dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo continuo, hermano, que debemos de buscar, día tras día, estar lleno del Espíritu Santo para hacerle testigo a nuestros hijos, para que nuestros hijos, la siguiente generación, vea lo que Dios está haciendo en nosotros, hermano. Lo que Dios está obrando, que la siguiente generación vea que hubieron hombres y mujeres que decidieron vivir para el Señor y el Señor no los abandonó. Que vieron hombres y mujeres que entre momentos difíciles ahí estuvieron sirviendo al Señor y el Señor los sacó adelante. Porque, amado hermano, eso va a ser un testimonio para ellos. El día de mañana ellos van a agarrar de allí y decir: yo me recuerdo en los momentos difíciles de mi padre y de mi madre, que ellos estaban fieles al Señor y Dios los sacó adelante. Dios los levantó, Dios les abrió la puerta, no los abandonó. Pero debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo para hacer un buen testimonio, hermano, para hacer un testimonio del poder de Dios para nuestros hijos. Porque, amado hermano, mire, nuestros hijos están siendo bombardeados de un montón de cosas allá afuera. Y más hoy en día, ¿verdad? Que les quieren decir que no les podemos instruir en la palabra del Señor, sino que algunos, ¿verdad? Quizás les están diciendo: no, tú no me puedes obligar a ir a la iglesia. Y mire, mientras estén menores de edad, tráigaselos a la iglesia, tráigaselos, hermano. Ya cuando ellos paguen sus biles y cuando ellos trabajen, bueno, que ya ellos decidan, ¿verdad? Pero mientras están en su casa y mientras usted le paga los biles, mientras usted le paga la comida, dígale: mira, mi hijo, yo lo siento mucho, pero vas a ir conmigo. Y al día que tú tengas la mayoría de edad y cuando ya te pagues tu propia renta, tus propios biles, ya verás lo que es la vida y le vas a pedir ayuda al Señor. Pero no debemos de bajar la guardia, hermano. No debemos de decir: no, pues ya tiene 12 años y ya se quiere quedar en la casa. Pues que él decida, ¿verdad? No, para eso estamos nosotros, hermano, para guiarlos mientras son jóvenes. Y ya cuando sean adultos, ellos van a ver el testimonio y agarrar el testimonio que nosotros dimos. Pero mire, debemos de ser un testimonio del poder de Dios, hermano, cuando nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Pero mire, en Primera de Samuel capítulo 17 y verso 40, Primera de Samuel 17:40, ahí es cuando David enfrenta a Goliat y dice que él agarra piedras de un arroyo que había ahí. Primera de Samuel 17:40 dice: y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Pero usted sabe, ¿verdad?, que una de esas piedras es la que usó David para vencer o para hacer caer a aquel filisteo. Pero eran piedras que estaban en el arroyo. Y cuando tú y yo, hermanos, somos piedras
que estamos siendo trabajados bajo el agua, bajo la palabra del Señor, bajo la llenura del Espíritu Santo, vamos a ser piedras que dan un testimonio del poder de Dios. Pero ¿cómo lo van a ver los demás? Cuando tú y yo, hermanos, venga algún gigante en contra de nuestras vidas y no nos echemos para atrás por ese gigante, sino que seamos como David, un hombre que tuvo valentía en el Señor, que fue valiente y que tuvo coraje y se enfrentó a aquel gigante. Se enfrentó y derrotó a aquel gigante que vino en contra del pueblo de Israel. ¿Y cuántos guerreros no estaban allí con David? Pero ni uno de ellos, hermano, se atrevió a enfrentar a aquel gigante. Pero cuando tú eres una piedra que está siendo trabajada, que estás lleno del Espíritu Santo, hermano, tú vas a tener la fe que da el Espíritu Santo. Tú vas a tener el valor, la fuerza que da el Espíritu Santo. Y cuando se levante un gigante en contra de tu vida o en contra de tu familia, tú vas a pelear en contra de ese gigante. Y no solo vas a pelear, lo vas a vencer. Porque cuando hay una piedra que es sacada del río, hermano, esa piedra sirve para vencer gigantes. Claro, bajo la unción del Espíritu Santo. Pero amados hermanos, nosotros somos llamados a hacer esas piedras vivas. Hacer esas piedras, hermanos, que dan un testimonio de lo que Dios hace, del poder de Dios. No que nos dejamos, nos acobardamos ante los gigantes de la vida, sino que tengamos valor y coraje, hermano, para vencer los gigantes que vienen en contra de nosotros, para vencer los gigantes que vienen en contra de tus hijos, que tus hijos, ¿verdad? Quizás están batallando con gigantes en sus vidas, gigantes que se han levantado, hermano. Vence esos gigantes. Empieza a pelear, empieza a orar por ellos en la noche, como tenemos, ¿verdad? La costumbre de levantarnos en la noche y orar por ellos. Ponerle la mano y orar por ellos. Mira, amado hermano, a veces uno, ¿verdad? Piensa que nuestros hijos son de lo mejor, ¿verdad? Pero ahí en las noches se da cuenta uno cuando va a orar por ellos. Ahí se da cuenta uno lo que están enfrentando. Pero mire, Dios nos ha dado el poder para pelear en contra de esos gigantes. Y mire, me gustó algo que oí de un pastor americano y él hablaba, ¿verdad?, de los gigantes. Y él hablaba de los gigantes que hay hoy en día. Porque los gigantes que hubo en Génesis 6 habla de los caídos o de los que hacen caer. Y hoy en día, hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, quizás no son gigantes así como en ese tiempo, sino que hoy son gigantes espirituales. Pero viéndolo en lo literal, el mundo habla de gigantes. Y uno de los gigantes que hablan son los gigantes de los medios sociales, ¿verdad? Los gigantes que son como Google, es un gigante. En el mundo secular se conoce como un gigante. Lo que es Facebook se conoce como un gigante. Todo eso se conoce como un gigante. Y todos están, ¿verdad?, allá en el Silicon Valley. Pero cuando nosotros vemos que muchas veces esos lugares, esos medios a veces sirven para hacer caer a nuestros hijos. Y no solo a veces nuestros hijos, a veces hasta nosotros, si no tenemos cuidado. Pero son gigantes que hacen caer. Y claro, no vamos a decir, no, vamos a desconectarlos del Google, no. Pero que lo sepan usar para algo bueno y que lo sepamos usar para algo bueno nosotros. Que venzamos los gigantes, hermanos, que se están enfrentando hoy en día. Porque mire, hoy en día en el teléfono, ahí les envían un montón de información. Hermano, un montón de información, las películas que se ven hoy en día, los programas que salen hoy en día. Mire cuánto no está siendo bombardeada la humanidad en este tiempo por lo que es el homosexualismo. Hermano, de una manera impresionante. Pero tenemos al que es más grande de nuestro lado, hermano. Porque eso dice la palabra, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Dios nos da la victoria, hermano.
Dios nos da la victoria, pero tenemos que ser piedras que están siendo trabajadas en el agua. Que te quiten la aspereza, que te quiten ese carácter que de repente, ¿verdad?, se levanta y se aira y empieza a querer, como el Hulk, ¿verdad? El Hulk que se vuelve verde, y algunos nomás porque no se vuelven verde, pero Dios mío. Pero sucede, hermano, pero que te cambien eso, que te quiten esas asperezas en tu vida, que te quiten ese mal carácter, ese mal genio, esa mala manera de contestar, que te lo vayan quitando dentro de lo que es el río de Dios. Y vas a poder ser una piedra que da testimonio del poder de Dios. Vas a poder ser una piedra, una roca que está siendo levantada para hacer una señal de lo que Dios hace, de cómo Dios obra, de cómo Dios cambia. Porque, hermanos, necesitamos ser ese testimonio para los demás de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Mire lo que dice Mateo capítulo 3 y verso 16. Mateo 3:16, cuando lo tenga, por favor, espéreme allí. ¿Lo tenemos? Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero mire, amado hermano, tres cosas que suceden es que los cielos se abren, ve al Espíritu Santo descender y dice que se oye una voz del cielo. Y cuando nosotros, hermanos, vemos que donde se está bautizando el Señor Jesús es en el Jordán. Y cuando tú y yo, hermanos, lo asimilamos a nuestra vida, eso nos habla a nosotros de ser piedras que dan un testimonio del poder de Dios. Pero Dios quiere que seamos piedras, personas pues, que tengamos el cielo abierto. Personas con el cielo abierto y personas que oyen la voz de Dios, que oyen la dirección de Dios. Personas que Dios les habla, personas que están llenos del Espíritu Santo, como hablábamos. El Señor quiere que seamos estas personas que caminen de esta manera. Pero mire, amados hermanos, algo que me gustó, allí estamos en Mateo, ¿verdad? Pero mire, el capítulo 4 y el verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero me gusta que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Porque cuando tú eres una persona que está en el río de Dios, que está siendo trabajado, hermano, que está siendo lleno del Espíritu Santo, vas a empezar a ser llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a empezar a guiar. El Espíritu Santo te va a empezar a decir, así como le dijo, ¿verdad? A Felipe fue que le dijo, acércate a aquel carruaje. Y el Señor te va a empezar a hablar, hermano. Y yo sé que con muchos de los que están aquí, el Señor lo ha hecho. Pero el Señor lo quiere seguir haciendo en tu vida, hermano. Quiere seguirlo haciendo con nosotros. Que seamos, hermanos, personas que son guiados por el Espíritu. Y hay una porción de la palabra que dice que los tales, los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Pero cuando habla allí de los hijos de Dios, dice, estos son hijos de Dios, hijos adultos o hijos que han madurado. Entonces lo que está hablando, hermanos, que nosotros empecemos a ir hacia la madurez, a ser guiados por el Espíritu, quizás a lugares donde nosotros no queramos ir, pero el Espíritu te quiere llevar con un propósito.
que tú empieces a ser guiado por el Espíritu, hermano, que empieces a tener la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Que la comunión con el Espíritu Santo esté tan viva, tan real, que el Espíritu Santo te empiece a hablar, hermano, en las mañanas, en las noches, y que el Espíritu Santo te dé dirección en lo que debes de hacer en tu vida, en lo que debemos de desarrollar. Porque dijo allí, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero en Marcos dice, y fue impulsado por el Espíritu. Empiezas a sentir los impulsos del Espíritu. Ya no solo tus impulsos, ya no solo los impulsos de nuestra carne, sino los impulsos del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuán necesario es en este tiempo, hermano? Siempre ha sido necesario, pero más en este tiempo. Que seamos guiados por el Espíritu, hermano. Que seamos impulsados por el Espíritu. Porque cuántas cosas hay hoy en día que no nos están impulsando a hacer algo. ¿Cuántas cosas no nos estarán impulsando a tomar una decisión hoy en día? Quizás algo que oyes en la noticia te puede impulsar a tomar una decisión. Quizás algo que oyes, ¿verdad?, en tu trabajo te puede impulsar a tomar una decisión. Pero que también tengamos los impulsos del Espíritu, hermano. No solo los impulsos de lo que hay allá afuera. Que seamos impulsados por el Espíritu para ser dirigidos por Él. Para saber qué debemos de hacer en este tiempo, hermano. Que tengamos el impulso del Espíritu. Pero mire, fue cuando Jesús salió del Jordán que Él fue impulsado del Espíritu. Que el Espíritu lo llevó al desierto. Y así, amados hermanos, el Señor a nosotros nos quiere guiar por su Santo Espíritu. Dice que se oyó una voz del cielo. Y mire, cuando Samuel empezó a oír la voz del Señor, dice que Samuel no conocía la voz de Dios. Pero algo empezó a suceder en la vida de Samuel y empezó a oír la voz de Dios. Y recibe instrucción de cómo responderle. Y el Señor le empieza a hablar y le empieza a decir, he aquí estoy a punto de hacer algo en Israel. Y que hará retener los oídos. Pero mire, el Señor le empezó a hablar a Samuel de lo que él iba a hacer en Israel. Y amados hermanos, como le decía, ¿verdad? Cuán necesario es hoy en día tener la dirección de la palabra del Señor. Que no, hermano, que no nos dejemos guiar nomás por lo que dice las noticias. Que oigamos la voz de Dios en nuestra vida. Que oigamos la voz de Dios, hermano, que podamos levantarnos y decir, mira, hermano, yo sé lo que se está diciendo allá afuera, pero el Señor me habló esto anoche. Y que se levante otro hermano y diga, voy a confirmar eso porque el Señor también me habló de esta manera. Pero amados hermanos, ¿cuándo es que el Señor habla de esa manera? Cuando estamos saliendo del Jordán. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu, hermano. Cuando tú y yo nos estamos metiendo a la presencia de Dios. Cuando tú y yo nos estamos metiendo a la búsqueda del Señor, a la llenura del Señor. Y no te digo, ¿verdad?, que todos los días tienes que estar aquí. No, en nuestra casa, hermano, es nuestra responsabilidad buscar del Señor día tras día. Porque yo no voy a ir a tu casa, ni los ancianos van a ir a tu casa y decirte, mira, amado hermano, aquí estamos para ver si estás, vamos a notar si buscaste de Dios hoy. No, esa es tu responsabilidad. Eso es algo que tú debes de tomar, una decisión en tu vida, de buscar de Dios día tras día en tu hogar. Esa es tu responsabilidad, porque nadie se va a levantar, hermano, a ir, ¿verdad?, a tomar nota. No, ¿verdad? Qué ridículo fuera. Pero amados hermanos, eso se ve en nuestro caminar. Eso se ve en nuestro desarrollo. Cuando nosotros tenemos, hermano, cuando estamos buscando de Dios, se va a ver en tu vida. Se va a ver en tu desarrollo. Se va a ver en tu comunión con tus hermanos.
se va a ver en tu desarrollo en la casa del Señor, amado hermano. Pero es necesario que seamos esas piedras que están en el agua, que están siendo trabajadas, hermano, y que el Señor las va a levantar como una señal, como un testimonio para los demás de lo que es el poder de Dios, hermano. El Señor te ha levantado en esta ciudad, amado hermano, nos ha levantado en esta ciudad como iglesia para hacer un testimonio en esta ciudad. Yo sé, hermanos, que el Señor de esta iglesia, este lugar va a ser un centro de avivamiento para esta ciudad. Pero, amados hermanos, que seamos un ejemplo, un testimonio del poder de Dios. Que seamos un testimonio de lo que Dios hace cuando nos sometemos a su Santo Espíritu. Cuando nos sometemos delante de Él, hermano. Lo noto serio en esta noche, Dios mío. No sé qué será, pero lo noto medio serio, hermano. ¿Tiene gozo? Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 12, y con eso vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 le dije, ¿verdad? El apóstol Juan dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Pero lo que me llama la atención ahí, lo que dice, que el apóstol Juan se volvió para ver de quién era la voz que hablaba con él. Y cuando vemos esto, hermanos, eso nos habla de volver hacia atrás, de mirar hacia atrás, hermano, para saber cuál es la dirección que debemos de tomar. Porque habla la palabra, creo que es en Jeremías, dice, paraos en vuestros caminos y preguntad, ¿cuál es la senda antigua? Y nosotros, amados hermanos, somos llamados a ser personas, hombres y mujeres de Dios, que pueden volver hacia atrás, que pueden ver hacia atrás y ver cuál fue el principio que Dios nos llamó, cuál fue el principio de las cosas para así caminar en nuestra vida, hermano. Ver cuál fue el principio. Pero cuando nosotros solo vamos hacia adelante y no volteamos a ver hacia atrás, a ver cuál fue el principio, se nos puede olvidar cuál fue el principio, hermano. Y uno de los primeros principios, o una de las primeras cosas que vemos cuando el Señor llama a Abraham, Abraham fue un hombre de fe que le creyó a Dios sin conocer a Dios, que le creyó a Dios siendo un hombre que vivía en un pueblo que era idólatra. Y él también igual que los demás. Pero Abraham le creyó al Señor cuando oyó el llamado de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que vemos, hermanos, para nosotros es que al volver hacia atrás debemos de ver que debemos de ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que le creen al Señor, que lo que Él dice, eso hacer. Que si Dios te dice que hagas algo, haz eso. No que digas, Señor, pero voy a preguntar, ¿verdad? Si es así como tú dices. No, que estás dispuesto a creerle al Señor, que tienes fe en tu vida en el Señor. Otra de las cosas que vemos en el principio de la iglesia es que la iglesia comenzó bajo la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, somos llamados a ser personas, una iglesia llena del Espíritu Santo. Somos llamados a ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, no a ser un pueblo lleno de problemas. Porque mira, amado hermano, a veces nos llenamos más de los problemas que del Espíritu Santo.
A veces nos llenamos más de las preocupaciones que del Espíritu Santo. Pero fuimos llamados en el principio de la iglesia. Fue un principio milagroso. Fue un principio bajo la llenura del Espíritu Santo. Amado hermano y amada hermana, no querrás regresar a ese principio. Amén. Ponte de pie en esta noche. El apóstol Juan dijo: me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Pero era necesario que el apóstol Juan volviera hacia atrás. Y a veces, hermanos, es necesario que volvamos, que regresemos a las cosas del principio. Quizás el Señor nos está hablando que es tiempo de volver a los principios. Así como le dijo, ¿verdad?, a aquel hombre que era necesario regresar a las primeras obras, que era necesario regresar al primer amor. El Señor Jesús, cuando estuvo sobre la tierra y los fariseos le preguntaron acerca del matrimonio, Él les dijo: sí, pero no fue así en el principio. Porque es necesario volver, hermano, al principio. Pero mire, el principio de la iglesia, amado hermano, fue un principio bajo la llenura del Espíritu Santo. Fue un principio glorioso. Fue un principio, hermanos, donde se movía el Espíritu Santo, donde había palabra de ciencia, palabra de sabiduría, donde había la revelación de la palabra. Fue un principio glorioso. ¿No será que el Señor te está llamando a regresar al principio, hermano? ¿No será que es necesario que volvamos a los principios? Yo te voy a invitar en esta noche, si quieres salir de tu lugar y venir adelante, hermano. Yo creo que es necesario. Porque cuántas cosas no hemos dejado que llenen nuestro corazón. Quizás las preocupaciones, quizás cosas que hemos visto alrededor de nosotros. Pero el Señor te está llamando al principio. Y el principio de la iglesia fue un principio glorioso. Fue un principio donde se movía una unidad maravillosa. El principio de la iglesia fue un principio, hermanos. Empezó bajo un milagro, bajo algo que el mundo nunca había visto. Que viniera el Espíritu Santo de Dios y morara dentro del hombre. Y así el Señor te está llamando. Te está llamando a la llanura de su Santo Espíritu. Te está llamando en esta noche a la llanura de su Santo Espíritu. Que dejes atrás los argumentos, que dejes atrás las cosas que han afectado tu vida y te dejes llenar de su Santo Espíritu. Que te dejes llenar de Él. Que seas un testimonio del poder del Señor. Que seas un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que le creen. Dile al Señor allí donde estás, dile: lléname, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesucristo, Padre. Llena esta iglesia, Señor. Llena esta iglesia, bendito Dios, de tu poder, de tu unción, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Que se pudran los yugos de esclavitud, Señor. Que se rompan las cadenas, Señor. Que se rompan las ataduras, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, llénanos, Señor, en el nombre de Jesucristo.
toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame y dame más de ti. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti. Dame, dame y dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame y dame más de ti. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Es que breca, mamá, haz tu obra, Señor, haz tu obra. Haz tu obra, bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que ella sea un testimonio, Dios amado, del poder de tu Santo Espíritu. Es que breca, mamá, es que bresta, mamá, obra en su vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra, Señor, en tu vida. Llénala de ti, Señor. Llénala de tu poder, Dios amado. Llénala de tu poder. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Así es, Señor. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí. Sí, Señor, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en Dile, mí. muévete en mí, muévete en mí. Sí, Señor, muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Sí, amado Dios. Llena mi vida de Llena tu casa, amor. Señor. Muévete Llena en tu mí, casa de tu Dios gloria. Espíritu, muévete. Dile una vez más, muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Sí, Señor, muévete. en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en mí. Dile, muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Aleluya. A mi vida de tu amor. Así es, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en muévete mí, en Señor. mí. Aleluya. Muévete en cada uno de nosotros, Señor. Muévete en nuestras vidas, Dios amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, obra. Obra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Dios bendito. Aleluya. Santo, santo, santo. Gracias, amado Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios amado. Gracias por tu ministración, Dios bendito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.